a esta hermosa gala organizada por los clubes rotarios del área metropolitana de nuestro querido Paraguay. En este caso, la bienvenida a cada uno de ustedes a este hermoso concierto que estará a cargo de la Orquesta Sinfónica Nacional, que tiene como maestro y director a William Aguayo, y a todos estos destacados músicos que hoy nos acompañan, para quienes ya pido un aplauso por esta presentación que vamos a continuación. Es importante mencionar que esta gala está organizada, como les decía, por los clubes rotarios de la zona metropolitana, que incluye al Rotary Club Asunción Trinidad. Un aplauso a los miembros de deportes del Rotary Club Asunción Trinidad. Asimismo, a los de Asunción Catedral. Otro aplauso a los queridos amigos y compañeros rotarios del Rotary Club Asunción Sur. Otro aplauso a los del Rotary Club Asunción Palma. Obviamente también el Rotary Club de Fernando de la Mora. El Rotary Club de Capiatá. Este es un ambiente ideal para un encuentro rotario. También un aplauso para el Rotary Club Asunción. El Rotary Club Asunción Costa del Río. Y por último, Asunción Viña Morla. Un aplauso para el Rotary Club Asunción. De manera especial, esta reunión de clubes rotarios agradece profundamente a la Orquesta Sinfónica Nacional, repito, por esta presentación de la noche. Del mismo modo, un agradecimiento muy especial al Hotel Teatro Guaraní, que gratuitamente nos cedió el espacio esta noche a nuestro querido compañero Fausto Guarnieri. Este aplauso afectuoso para él. Queremos mencionar también la presencia de presidentes de clubes rotarios que esta noche nos honran con su presencia. Fanny Benítez de Yangreco, bienvenida a la presidenta. A María Gloria González, otro aplauso para Iván Rivine, también un aplauso para Iván. Para José Daniel Arrúa, para la presidenta Karina Álvarez, también para la presidenta Perla Martínez, y de manera especial también pedimos un aplauso muy cordial para nuestro presidente Hugo Marín. Vamos a tener dos momentos, uno con una presentación extraordinaria acá de la Orquesta Sinfónica Nacional y una segunda parte muy especial de la cual participarán destacados, pero destacadísimos miembros de los clubes rotarios, tanto aquellos que ya tienen unos años encima como aquellos que se están perfilando y que justamente están sentados acá frente mismo, que son estos niños, que ojalá sean los sucesores en esta cadena rotaria. Así que también un aplauso para cada uno de los niños de ambos clubes, los adultos y los niños. Ellos en su momento van a presentarnos acá Noche de Paz, Dos trocitos de madera y Navidad del Paraguay. Entonces, sin más palabras, en esta primera parte vamos al concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional con el maestro William Aguayo en esta serie tan interesante, tan agradable, de hermosas canciones de este tiempo de Navidad, de fin de año. Jingle Bells, Viva el Perrey, Bravo Paraguay, Secambares Ayayay, Pájaro Campana, India, Sococué que era Gotrí, Mujer Paraguaya, y como les decía al final, tres temas de la época, de la Navidad, del Año Nuevo. Navidad del Paraguay, Dos trocitos de madera y Noche de Paz. Quiero comentarles también que vamos a tener en el transcurso de la presentación de la Orquesta Sinfónica Nacional la presencia de destacados solistas como Carolina López, Marcos Villalba y Cristina Vichusca. Con ustedes, la Orquesta Sinfónica Nacional
dirigida por el maestro William Aguayo.
Vivo per lei da quando sai, la prima volta l'ho incontrata. Non mi ricordo come mai, entrata dentro c'era restata. Vivo per lei mi fa vibrare forte l'anima. Vivo per lei e non ne ho preso. Vivo per lei, anch'io lo sai, ed non mi essere geloso. Lei è di tutti quelli che hanno bisogno sempre acceso, come un mistero in camera, di chi da solo adesso sa, che anche per lui, per questo io vivo per lei. È una mossa che ti invita A respirarla con vita, attraverso un piano forte, l'amore che lontana, io vivo per lei. vivo per lei che spesso sa essere dolce e sensuale, a volte picchia in testa ma è un pugno che non fa mai male. Vivo per lei e ciò mi fa girare di città in città, soffrire un po' ma almeno io vivo. L'amore quanto Vivo per lei e voglio con piacere estremo cresce, attraverso la mia voce si spoglie e amore produce. Vivo per lei vedremo e molti altri incontrerò che come hanno scritto in Gesù. Io vivo per lei. Io vivo per lei. Sopra porta al più modo ogni giorno la conquista, la protagonista sarà sempre lei. Vivo per lei perché oramai io non ho altra via d'uscita, perché la musica lo sa, davvero non l'ho mai tradita. Vivo per lei perché la vita causa notte in libertà, ci fosse un'altra vita, la vivo per Vivo per lei. lei la musica. Io vivo per Vivo per lei.
viste the way. And I will always love you.
Solo silencio, hoy mi sentimiento siento se llama. Ay, no darle lo que quiero de sufrimiento, mi casa de momento a pasar de pero voy a huir, no me llama a la noche de poder en la gente.
Sinfónica Nacional en nombre de todos los clubes rotarios de la zona metropolitana. Y repetir ese fuerte aplauso para los músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional y seguramente gracias nuevamente a la señora Cristina Vicusta, a Carolina López, a Marco Villado y al maestro William Aguayo, que puedan pasar por favor. Queremos nuevamente retribuirles con un fuerte aplauso en este momento tan importante, porque lo que acabamos de presenciar y nuestra la presentación de ellos de cómo fue extraordinaria, fue grabado en el grupo de todos los fuertes aplausos sostenidos por esta Marco Villada, para Carolina López, para la Cristina Vicusta, maestro y todos los músicos que están acá. Muchísimas gracias. Nos sentimos muy honrados con el secretario de haber participado de un evento de tanta jerarquía, de tanta calidad. Gracias, maestro, y gracias a los solistas de nuevo. Muchas gracias. Muy amables. En esta última parte, en este segundo segmento, vamos a tener un momento muy especial, no muy habitual, pero para nosotros extraordinario, porque varios de nuestros socios de los distintos clubes rotarios que tienen esa inclinación tan especial hacia la música, hacia el arte y hacia ese deseo de en algún momento dedicar su tiempo también a las bellas melodías, a las canciones, a la música. Se conformó una especie de coro rotario único en su género, todavía no tuvimos esta experiencia anteriormente. Están subiendo acá para este momento especial. Vamos a tener 3 canciones: Navidad del Paraguay, Los Trocitos de Madera, y vamos a tener también Noche de Paz. En esto que es un poco el anticipo de la festividad de la Navidad, que está muy próxima ya en esta semana, el sábado y el domingo, y luego las fiestas de fin de año. Yo creo que no hay mejor manera de celebrar que hacerlo a través de un encuentro tan especial, en este día también muy especial, que es el Día de la Solidaridad Humana. Hoy 20 de diciembre es el Día de la Solidaridad, y acá los clubes rotarios solidariamente se han reunido para celebrar de la mejor manera estas festividades de fin de año, y lo hacen a través de la música. Entonces acá ya han subido Viviana Sánchez, Rafael Ruiz, Víctor Godoy, Giordano Baqueta, Miriam Tobías, Liz Gil, Jesús Campos, Luis Pascuali, José Arrúa, Gianmarco, Ada Saldívar, Noemí Ferreira y Joao Iré, quienes son miembros de los distintos clubes rotarios. Voy a citarlos acá: el Club Rotarios de Capiatá, Trinidad, San Lorenzo, Fernando de la Mora, la Asunción Catedral, Asunción Sur, respectivamente, por mencionarlo. Y un coro muy especial de niños. Este coro está constituido por Diana Canata Liangreco, Isabela Sánchez, Jimena Guerrero, Galilea Pereira, Santino Fernández, Nahuel Pérez, Sofía León, Jessy Escobar, Matías Escobar, Fiorella Benítez, Fabricio Benítez, Guadalupe Jaque. Son los que integran este coro de niños. También, en este caso, como les decía, parte de los niños rotarios que probablemente en poco tiempo van a pasar a conformar nuestros clubes. Así que bienvenidos a los miembros del coro, y nuevamente con la magistral conducción del maestro William Aguayo y la Orquesta Sinfónica Nacional, esta presentación de ambos coros: Noche de Paz, Dos Trocitos de Madera y Navidad del Paraguay. Con ustedes, el coro de rotarios.
un coro 360 para interpretar Noche de Paz. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos. Queremos que cada uno de ustedes sea en este caso el portador de la paz y el amor que el mundo necesita allá afuera. Que cada notario cumpla con esa misión tan importante que es la de trabajar por mejorar las condiciones humanas de todos los que habitamos este planeta, no solamente en nuestro querido Paraguay. Agradecer de manera extraordinaria, un profundo agradecimiento a la Orquesta
Sinfónica Nacional, al maestro William Aguayo. También apoyo muy sencillo a ustedes, en este caso los deseos de los clubes rotarios Asunción Trinidad, Asunción Catedral, Asunción Sur, Asunción Palma, Fernando de la Mora, Capiatá, Asunción Costa del Río y Asunción Villamorra, para que esta Asunción Luque, de la Nación, le encargué de Asunción Luque, así que con la disculpa del club rotario de Luque también, un agradecimiento a todos y el deseo de que todos podamos tener una noche de paz, una noche de amor, la noche buena y obviamente una Navidad que sea el nacimiento del niño Jesús en los hogares de cada uno de ustedes y en el corazón de cada uno de ustedes. Quiero pedir a las autoridades del Rotary que están presentes acá, de los clubes, que puedan pasar hasta la última parte, donde ellos quieren hacer un testimonio de reconocimiento, entre otros, a la Orquesta Sinfónica Nacional en la persona de su director, el maestro William Aguayo. Entonces, acá están llegando las autoridades de los clubes rotarios de la zona metropolitana que el día de hoy se han unido en esta fecha tan especial, el Día de la Solidaridad, para en este caso rendir este primer homenaje de reconocimiento al maestro William Aguayo. Allí están entregándole, en este caso, la distinción, un reconocimiento muy especial, con el aplauso de todos ustedes, que es extensivo, este aplauso a todos los miembros de la Orquesta Sinfónica Nacional. Muchas gracias, maestro William Aguayo, por esta hermosa presentación y su persona, a cada uno de los músicos y los solistas que esta noche nos han acompañado. Otra vez el aplauso de ustedes para el maestro. Gracias, maestro. Hermosa presentación extraordinaria, orquesta de la Orquesta Sinfónica Nacional. Fabulosa presentación la de esta noche. Del mismo modo, hay un reconocimiento muy especial para el Hotel Guaraní, la persona de nuestro querido compañero Rotario Fausto, si es que está presente, para poder testimoniarle en nombre de los clubes rotarios de esta gentileza del Hotel Guaraní al ceder las instalaciones de teatro para este hermoso concierto de Navidad. Por último, también hay una serie de presentes que estamos viendo acá, que vamos a pedirles a las autoridades que puedan pasar y ellas nos van a ir indicando entonces cada uno de los presentes que tienen consigo. Vamos a convocar nuevamente al maestro William Aguayo. Hay más maestros, hay más. Acá otra vez el aplauso. Se merece el maestro, se merece la persona de la Orquesta Sinfónica Nacional. Yo creo que es un gusto para nosotros tener una orquesta de esta envergadura en nuestro país y sobre todas las cosas de contar con un extraordinario director como sin duda lo es el maestro William Aguayo. Ahí está el reconocimiento de los clubes de la zona metropolitana, clubes locales, en este caso nuevamente testimonian al maestro y su persona la Orquesta Sinfónica Nacional. Muchas gracias a todos y bien merecido nuestro maestro de ceremonia también, David Galeano. Por lo tanto, queremos hacer la entrega a él también de un presente en nombre de todos, porque pasamos una muy linda velada y muy buena conducción. Entonces, muchísimas gracias a David por la conducción. Y un pequeño certificado también de agradecimiento. Muchas gracias. Con las autoridades que están presentes acá, volvemos a reiterarles a todos y cada uno de ustedes los deseos de los clubes rotarios de la zona metropolitana
de que todos tengan unas felices fiestas de Navidad y Año Nuevo, y que el año que se inicia, el 2023, sea próspero, y que en cada uno de nosotros se renueve el amor, la felicidad, la paz. Muchas felicidades para cada uno de ustedes, feliz año 2023 y unas felices fiestas de Navidad que se aproximan. Buenas noches a todos.